¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con Jesús entre su crucifixión y resurrección? Durante 72 horas, un misterio envuelve su paradero. En este video, desvelamos la verdad sobre su viaje al reino espiritual, su encuentro con Abraham y su victoria sobre la muerte. Descubre la respuesta y sus implicaciones. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta revelación bíblica. Piensa en ello. 3 días. 72 horas de silencio, tras el clamor de la multitud, el golpe de los martillos y el crujir de la madera. 3 días que se extienden como una brecha en el tiempo, un vacío en la historia que ha cautivado y desconcertado a generaciones. ¿Dónde estuvo Jesús durante ese periodo? La tumba vacía es un hecho indiscutible, pero ¿qué sucedió en esas horas intermedias entre la muerte y la resurrección? La pregunta ha resonado a través de los siglos, alimentando debates teológicos y especulaciones. Algunos buscan respuestas en los evangelios, otros en interpretaciones más místicas. Pero lo cierto es que la ausencia de una descripción explícita en los textos bíblicos ha dado lugar a una multitud de interpretaciones, convirtiendo estos 3 días en un enigma fascinante, un misterio que nos invita a indagar en las profundidades de la fe. Es un misterio que ha intrigado a filósofos, teólogos y creyentes por igual. Un enigma que nos obliga a cuestionar nuestra comprensión de la muerte, la vida y la naturaleza misma de la divinidad. Es un vacío temporal que, paradójicamente, ha generado un mar de interpretaciones, todas intentando llenar ese espacio entre el silencio de la tumba y el clamor de la resurrección. 3 días. Una brecha en el tiempo que comienza con la agonía. Imagínate la escena, tú estás allí, en Jerusalén, entre la multitud. Ves a Jesús, cargando la cruz, el peso del mundo sobre sus hombros. El camino hacia el Gólgota, un ascenso escalonado hacia la muerte, bajo el sol implacable de Judea. Escuchas los gritos, los insultos, la burla despiadada de quienes lo condenan. La crucifixión, un espectáculo brutal y público. Clavado a la madera, su cuerpo se convulsiona con el dolor. El aire se llena de un silencio pesado, roto solo por los gemidos de agonía. El cielo, impasible, observa la escena. Tú, testigo presencial, sientes la crudeza del momento, la tensión palpable en el ambiente, la atmósfera cargada de sufrimiento. Las horas pasan lentamente, cada una eternidad. La sed, el dolor, la humillación, todo se junta en un torbellino de sufrimiento físico y espiritual. Escucha sus últimas palabras, una plegaria, un perdón, un suspiro de entrega. Y luego, el silencio. Un silencio que precede a un misterio aún mayor. ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? 3 días. Un silencio sepulcral que sigue a la agonía. ¿Pero qué pasa después? Para entenderlo, tenemos que adentrarnos en la cosmovisión judía del momento. Tú sabes que la muerte no era el fin, sino una transición. Los judíos creían en un mundo espiritual, el Seol, un lugar de sombras, un reino intermedio entre la vida y lo que vendría después. Dentro del Seol, existía un lugar especial para los justos, el seno de Abraham. Imagínate un lugar de descanso, de paz, una espera tranquila antes de la resurrección. No era el cielo, ni el infierno tal como lo entendemos hoy, sino un espacio de reposo para los que habían vivido de acuerdo a la voluntad divina. Un lugar de compañía, donde los justos se reunían con los patriarcas. Este concepto del seno de Abraham era fundamental para la comprensión judía de la muerte y la vida después de ella. Era un lugar de esperanza, un espacio donde los fieles esperaban la llegada del Mesías y la promesa de la resurrección. Un lugar de transición, sí, pero no de castigo, sino de espera pacífica. Un lugar donde la fe era la luz en la oscuridad. Imagina por un instante el Seol, no como un infierno de fuego eterno, sino como un lugar de espera, un limbo. Para los judíos de la época,
era el seno de Abraham, un lugar de descanso para los justos. Y ahí, según la interpretación teológica, Jesús desciende. No a un infierno de tormento, sino a un reino espiritual donde las almas aguardaban su destino final. Piensa en ello, el Mesías, en el corazón mismo del reino de la muerte. Pero su descenso no fue pasivo. Las Escrituras hablan de Jesús predicando a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran ellos? Una interpretación común se refiere a aquellos que vivieron antes de la llegada del Mesías, anhelando la redención que solo Jesús podía ofrecer. Él les llevó la buena nueva, la esperanza de la salvación, incluso en el reino de las sombras. Para ellos, su visita fue un rayo de luz en la oscuridad. Esta predicación a los espíritus no es una simple alegoría. Representa la amplitud del sacrificio de Jesús, su victoria no solo sobre la muerte física, sino sobre el poder del pecado y la muerte espiritual. Se extiende más allá de la vida terrenal, alcanzando incluso a aquellos que ya habían fallecido. Es una demostración de su poder y su compasión ilimitada, un acto de gracia que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Pero qué significa realmente el descenso de Jesús al seno de Abraham? No se trata solo de una visita, sino de una conquista. Piensa en ello, Jesús, el inocente, el justo, el Cordero de Dios, desciende a ese lugar de espera, no como un prisionero, sino como un libertador. Su presencia allí no es pasiva, es una declaración de poder, una demostración de su autoridad sobre la muerte misma. Las Escrituras hablan de las llaves del Hades y de la muerte. Estas llaves no son objetos literales, sino símbolos de autoridad, del poder absoluto sobre la muerte y el reino de los muertos. Jesús, al descender al Seol, no solo visita, sino que reclama estas llaves, demostrando su victoria definitiva sobre el poder del mal, sobre la oscuridad que la muerte representa. Su resurrección, 3 días después, no es solo un evento aislado, sino la culminación de esta victoria. Es la prueba irrefutable de su poder, la demostración tangible de que la muerte no tiene el último decir. Al resucitar, Jesús porta esas llaves, demostrando su triunfo sobre las fuerzas del mal, sobre la muerte y el reino del Hades, para siempre. De a las profundidades del reino espiritual, no solo para visitar, sino para vencer. Su descenso fue una declaración de guerra contra la muerte misma, una afirmación de su poder sobre las fuerzas del mal. Imagina la escena, Jesús, victorioso, portando las llaves de la muerte y del Hades, rompiendo las cadenas que ataban a la humanidad al reino de las sombras. Y entonces, la resurrección. No fue un simple regreso a la vida, sino una explosión de vida nueva, un triunfo resonante sobre la muerte. Piensa en lo que esto significa para ti, la muerte no tiene la última palabra. Jesús, al vencer la muerte, te ofrece la esperanza de una vida eterna, una vida que trasciende el tiempo y el espacio. Su resurrección es la promesa de una vida nueva, un nuevo comienzo. Es la garantía de que incluso en medio de la oscuridad, la luz de Dios puede brillar. Es la esperanza de una vida eterna con Él, una vida llena de paz, amor y alegría, libre del peso de la muerte y el pecado. Pero, ¿qué significa realmente este descenso? No se trata solo de una visita turística al inframundo. Para entenderlo, debemos profundizar en el simbolismo. El seno de Abraham, ese lugar de descanso para los justos, representa la victoria espiritual sobre la muerte física. Jesús, al entrar allí, no solo confirma su propia justicia, sino que también proclama su autoridad sobre la muerte y el reino espiritual. Su predicación a los espíritus encarcelados es clave. No es un acto de simple caridad, sino una demostración de su poder redentor que se extiende más allá de la muerte. Es el anuncio de la liberación a aquellos que previamente estaban sujetos al poder del pecado y la muerte. Él les ofreció la esperanza de la redención, incluso en ese estado. Las
llaves de la muerte y del Hades, ese símbolo tan poderoso, representan la autoridad absoluta que Jesús obtuvo sobre estos reinos. No son llaves literales, sino símbolos de su victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el poder del mal. Él abrió la puerta a la vida eterna, para ti y para todos. Por lo tanto, su resurrección no es un evento aislado, sino el clímax de una batalla espiritual ganada en el reino invisible. Es la confirmación tangible de su triunfo sobre la muerte, demostrando su poder y autoridad sobre el reino espiritual y el físico. Su descenso y posterior resurrección te muestran el camino hacia la vida eterna. Así que, ¿dónde estuvo Jesús durante esos 3 días? En el seno de Abraham, predicando a los espíritus encarcelados, ejerciendo su autoridad divina. No fue un periodo de inactividad, sino de acción espiritual, una confrontación directa con las fuerzas del mal y la muerte misma. Piensa en ello, Jesús, el justo, entrando en el reino de la muerte y proclamando su victoria. Esa predicación, esa conquista espiritual, no fue un mero detalle. Fue el preludio necesario para su resurrección. Fue la llave que abrió las puertas del Hades, la prueba irrefutable de su poder sobre la muerte. Él no solo venció la muerte, sino que la despojó de su aguijón. Su resurrección no fue un evento aislado, sino el clímax de una batalla espiritual ganada. La resurrección es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Es la confirmación de su poder y su divinidad. Es la promesa de vida eterna para aquellos que creen. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor el misterio de los 3 días. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para más exploraciones bíblicas. Nos vemos en el próximo video.